El implante de un chip cerebral. ¿La marca de la bestia? La pregunta que con mucho gusto vamos a contestar, les seguimos agradeciendo a todos ustedes que tan amablemente nos hacen estas preguntas para que podamos a través de las Sagradas Escrituras de la Biblia poder darle una respuesta adecuada. Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿acaso el reciente y exitoso implante a una persona de un chip cerebral de Neuralink, o sea, la compañía Neuralink del billonario Elon Musk, es parte de las profecías bíblicas de los últimos tiempos? Bueno, pues desde que el ADN se descubrió en 1900 del siglo pasado, en los 50s, recordamos que ha venido una evolución impresionante dentro del campo de la investigación del genoma humano. Sin embargo, tenemos que recordar algo muy importante. Desde principios del siglo XX hubo un hombre llamado Charles Darwin que postuló la famosa teoría de la evolución, donde se determinó, y esto es absurdo, ridículo, ¿verdad? Es algo completamente fuera de serie, que durante todo el siglo XX una teoría que nunca jamás se comprobó, porque nunca se demostró una mutación de una especie a otra especie, se haya acabado aceptando como una verdad, no como una teoría ya, sino como algo pseudocientífico. Entonces, esta idea de que el ser humano proviene de una amiba y que cuando tú te mueras acabas en el polvo, no hay Dios, no hay juicio, la muerte de Cristo no sirvió absolutamente para nada, no hay resurrección de muertos, es lo que se llama el humanismo, que está y es la base o la plataforma del socialismo y del comunismo. Entonces tenemos el humanismo, las filosofías completamente orientales, las sociedades secretas, que han tratado de desvirtuar totalmente la palabra de Dios. Entonces es lógico que hayamos llegado al siglo XXI y que el ser humano esté contemplando, en vista que venimos de una amiba, pues tenemos ya la tecnología como la genética y tenemos muchas cosas que nos pueden ya proporcionar la facultad y la facilidad de evolucionar. Entonces ahora, pues como el Foro Económico Mundial dirigido por Klaus Schwab con su consejero Noah Harari, que es un judío, acaba de decir que Cristo no existe y que tenemos que evolucionar a través de la genética y la tecnología del siglo XXI. Esta es la razón por la cual este hombre, Elon Musk, acaba de proclamar hace algunos días de que ya hay una persona que se le implantó un link o un chip dentro del cerebro conectado a una nube y con una ramificación de alambres a una computadora, y quieren a través de esto cambiar los pensamientos como la ira, el enojo, la envidia, supuestamente haciéndole un bien a la humanidad en beneficio de la ciencia. Bueno, esta ha sido siempre la cortina de humo que el ser humano ha usado para justificar sus investigaciones pseudocientíficas que siempre acabarán dañando al ser humano. Esta es la razón por la cual Alberto Einstein se negó a participar en el proyecto Manhattan, que fue lo que desarrolló con Enrico Fermi y Oppenheimer el bombardeo del uranio 235 para producir la primera bomba atómica. Así que no está profetizado en la Biblia de una forma específica, pero sí nos damos cuenta de que estamos viviendo en los últimos tiempos donde el ser humano ya ha abusado de la ciencia, de la tecnología y de la genética para producir dizque una super raza humana. O sea, el ser humano creyó la mentira de la serpiente, serán como dioses. Y esta es la razón por la cual estos experimentos continuarán progresando y vamos a acabar, como lo dice la Biblia, endiosados y creyendo que nosotros tenemos el poder de convertirnos realmente en dioses, sacando a Dios de la Biblia de la ecuación.
No, específicamente la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 17, dice que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Vean ustedes, es una marca o el nombre, son dos cosas. Puede ser una marca o puede ser un nombre. Y esta marca o este nombre tiene que ser el de la bestia. Y claramente la Biblia dice que es el 666. Ahora bien, hace algún tiempo recuerdo cuando me dijeron es que el nombre de Mikhail Gorbachev, el ex primer ministro y presidente de Rusia, coordina con el 666. El del no sé qué papa coordina con el 666. Sin embargo, aunque apareciera el nombre del 666 en las placas, yo he ido a mercados donde la cuenta es 666, no significa que esto sea la marca de la bestia o que esas personas sean el anticristo. Por eso es muy importante no tratar de relacionar los eventos con la Biblia, sino la Biblia con los eventos que se suceden a nuestro alrededor. Y a continuación dice, la sabiduría la necesitamos para discernir lo que es el nombre del anticristo. Cuente el número de la bestia. ¿Qué significa esto? Que en el original griego, que fue el idioma o el lenguaje en que el Nuevo Testamento se escribió, cada letra del alfabeto griego equivale a un número. Y así tenemos que la B es el 5, la X es el 10, 2X es el 20, 3X es el 30, la L el 50, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre del anticristo, poniéndolo en el original griego, tiene forzosamente que sumar el 666, porque es número de hombre. El anticristo va a ser un ser humano, no va a ser un híbrido, no va a ser una persona extraterrestre, pero cuando Él entre como Cristo a los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre Cristo para comisionar ahí su ministerio terrenal hasta los 30 años, el anticristo va a crecer normalmente igual como cualquier ser humano dentro del mundo de la política y la economía. No sabemos dónde está ahorita, posiblemente en el Medio Oriente, pero cuando llegue el momento ya en el que se le asignó entrar al mundo un principado satánico, Apocalipsis capítulo 11, versículo 5 en adelante, saldrá del abismo un principado satánico que en el antiguo imperio griego estuvo gobernando el imperio griego, Daniel capítulo 10, y ahorita está en el abismo. Va a salir ese principado y va a entrar en el anticristo para proporcionarle el poder, la sabiduría, la crueldad, la maldad, la inteligencia que el anticristo va a tener. Y cuando comience a marcar a la gente, escuchémoslo muy bien, la gente que sea marcada lo va a hacer voluntariamente. No tengamos ahorita miedo de que si sale un chip y nos marcan. Los cristianos ya estamos sellados, ya estamos marcados. Le dice Pablo a Timoteo, bueno, Dios conoce los que son suyos. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas me conocen y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces no tengamos miedo. Si viene la vacuna esa y tú tienes que subirte a un avión y si no tienes la vacuna no te dejan subirte al avión, te la vas a tener que poner. Pero no estás recibiendo la marca del anticristo porque ya no vamos a estar aquí. Y aunque estuviéramos, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que Dios va a mandar un poder engañoso para que las personas que sean marcadas con el anticristo son personas que antes conocieron a Cristo, lo rechazaron y voluntariamente están aceptando la marca de Satanás. Así que nosotros ya estamos bien seguritos en las manos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. No tengamos miedo de la tecnología del siglo XXI. Sí, muy buena pregunta. A D.L. Moody, un gran evangelista del siglo XX, en la época de los 20s, 30s, le preguntaron eso a D.L. Moody. ¿Usted qué haría si supiera que dentro de una semana viene Cristo? Y a Moody le gustaba mucho todo lo que es la jardinería, en sus hobbies, le gustaba meterse con las plantas, etcétera, etcétera. Y él dijo eso, pues yo me levantaría y tendría desde luego mi devocional lógico con el Señor, y después siempre él iba a ver sus plantitas, etcétera, etcétera. Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo porque a lo mejor viene, a lo mejor no viene, a lo mejor tarda, y así nosotros podemos contestar. No interrumpamos lo que tenemos que hacer.
Hace poco una persona me preguntó, y Armando, yo ya quiero entrar al ministerio, etcétera, etcétera, tengo una profesión, y le dije, si entras al ministerio, ¿tienes para sostener a tu familia? No lo tengo. Entonces sigue tu profesión, porque lo más importante es sostener. El que no sostiene a la familia es peor que un incrédulo, le dice Pablo a Timoteo. Ha negado la fe, es más. Entonces, cuando Dios te llama, Dios provee. Entonces, sigamos haciendo. Si estás estudiando, sigue estudiando. Si estás trabajando, sigue trabajando. Sigamos haciendo, pero eso sí, dediquémosle más tiempo a Dios. Tengamos más tiempo de rodillas, más tiempo en analizar nuestro corazón, más tiempo de poder profundizar en la palabra de Dios, porque no sabemos, y como no lo sabemos, acerquémonos hoy más que nunca, porque la luz y la morada de Dios es donde vamos a encontrar esa paz y esa dirección que Él nos va a dar para el día de mañana. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que tengamos que hacer en este mundo, hagámoslo. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ya sea que trabajes, ya sea que seas carpintero, abogado, médico, lo que sea, donde Dios nos haya puesto, seamos fieles y responsables, porque es lo que Dios va a premiar. Así que no creas que todo lo espiritual nada más es predicar, etcétera, etcétera. Un marido que ha amado a su esposa, una esposa que ha amado y respetado a su esposo, que ha sido buena madre y que a lo mejor no era ni directora de la escuela dominical, ni jamás dio un estudio de la Biblia, Dios la va a recompensar porque ella fue una buena madre, porque fue una buena esposa, porque fue una buena maestra, si a eso la llamó Dios. Dios premia la fidelidad. Entonces lo espiritual no es solamente estar en la obra de Dios, como muy bien lo acaba de decir Jonás. Bueno, en Efesios 1, 13 y 14 dice que habiendo oído el evangelio de la salvación y habiendo creído, fuimos sellados. Y desde luego que pues este sello no es visible, como lo podemos comprobar. Entonces es un sello invisible porque simplemente implica o representa la presencia del Espíritu Santo dentro de cada persona que ha puesto su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, la marca del anticristo va a ser visible, porque dice Apocalipsis 13, versículo 16, y esto es muy importante, vamos a poner atención, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, vemos que todas las clases sociales estarán controladas a través de la economía. Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, pero vean ustedes la marca o el nombre. O sea, esta marca puede tener el 666 o puede tener el nombre de la bestia en el original, puede ser en el griego, porque el hebreo y el griego son los únicos lenguajes que cada letra tienen un significado numérico. Esto se llama la gematría dentro de la teología. Entonces es interesante que diga el número o el nombre de la bestia, y nos menciona que hay sabiduría. O sea, para poder entender las cosas de la Biblia, tenemos que tener no la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de Dios a través de su revelación. ¿Cuál es la sabiduría que se necesita tener para poder comenzar a distinguir o a poder evaluar lo que la Biblia nos está diciendo? Dice el versículo 18, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Cuando nosotros vemos la Biblia que tiene la gematría o que hay números que tienen un significado espiritual, el 1 vemos que Dios, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6 en hebreo, Shema Yisrael, Adonai Eloheim, Adonai Echad. Oye Israel, tu Dios uno es. Entonces vemos nosotros que en el hebreo la palabra Echad significa uno. Número 2, el 2 se usa en la Biblia para el testimonio. Dios mandó de 2 en 2 a los discípulos. En boca de 2 testigos cabe toda controversia. El número 3 es el número de la Trinidad. El número 5 es el número de la gracia. El número 6, nos vamos a quedar aquí para no alargarnos más, es el número del hombre.
porque en el sexto día fuimos creados. Entonces cuando vemos nosotros 6, 6, 6, son 3 seises elevados a 3. O sea, es el hombre elevado a la divinidad. En otras palabras, el anticristo es la pieza maestra de Satanás, donde le va a cumplir al ser humano el sueño que durante todos los siglos el ser humano ha tratado de soñar, creyendo la mentira de la serpiente, que seríamos dioses, que seríamos como Dios. Y los césares romanos, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, Aníbal, puedo alargarme con nombres de conquistadores, etcétera, etcétera, que se han creído verdaderamente dioses y han mandado a la gente que los adoraran. Entonces el 666 simplemente es el hombre elevado a la divinidad, que fue lo que Satanás le propuso a Eva desde Génesis capítulo 3, que seríamos como dioses si nos independizamos de los mandamientos de Dios. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestros 10 mandamientos, nosotros vamos a definir qué es el bueno y qué es lo malo. En ese momento, tú que me escuchas, que rechazas la Biblia y los mandamientos de Dios, te has convertido en un Dios para ti mismo.